Brenda, Solange, Eddie, Elías, Valeria, María Cristina, Kenia, José Miguel, Raúl, poquitos. 4. Es que hay examen de interna, doctor. ¿Qué? Es que hay examen de interna, no entraron muchos por eso. ¿Cuándo? El viernes. Pucha vida. Qué lío, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de la anemia plástica. No sé si está mi residente ahí. Lucero. Vamos a jalarle la oreja a la Lucero. Es la residente de hematología. Bueno, vamos a hablar de la aplasia o la anemia plástica o ¿sí? Hipoplasia medular, así también se llama, o aplasia medular. En realidad la aplasia medular no es solamente anemia, sino implica el fallo medular, el síndrome de fallo medular, así se llama. Esta mañana con no sé si está Elizabeth, ¿estás? ¿No estás? Grave. Bueno, ¿cuál es la célula que da origen a las células o elementos formes de sangre periférica? La célula madre pluripotencial hematopoyética, ¿verdad? Y esta célula tiene dos características. La primera característica, que es la única célula que tiene capacidad de autorrenovación, es decir, se divide y origina otra célula con las mismas características de ser una célula madre pluripotente. Ustedes saben que esta célula madre, ¿sí?, por un proceso de diferenciación, también va a dar origen a células comprometidas con linaje, en este caso con linaje mieloide o con linaje linfoide. La célula madre de tipo mieloide va a dar origen a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a la serie granulocítica y monocítica. En cambio, la célula madre linfoide a los linfocitos. ¿Sí? Es importante que conozcamos esto. Esto habíamos llevado a la segunda clase cuando hablamos de la hematopoiesis. Por lo tanto, ¿sí?, cuando hablamos de aplasia medular o hipoplasia medular, estamos hablando de una enfermedad que afecta a la célula madre pluripotencial hematopoyética, a esta célula, y por ende a toda la descendencia. Por lo tanto, la definición de aplasia medular es la enfermedad caracterizada por una disminución o ausencia de células precursores en la médula ósea, lo que origina un síndrome de falla medular, y lo que en sangre periférica ¿sí?, causa es una citopenia. Por lo tanto, la aplasia medular se puede manifestar simplemente como anemia regenerativa o como visitopenia, anemia y leucopenia, anemia y trombocitopenia o trombocitopenia y leucopenia, o bien como pancitopenia. ¿Sí? El primer caso ha sido reportado en 1888 por Eldridge y en 1904 se utilizó por primera vez el término de aplasia medular. Muy bien. ¿Cómo se clasifica la aplasia medular? Este síndrome de aplasia medular se clasifica desde el punto de vista de su origen y etiología en dos grandes grupos. En anemia aplástica congénita, donde existe una alteración genética, ¿sí? Y el principal representante de la hipoplasia medular congénita es la anemia de Fanconi, y la aplasia medular adquirida, que es aquel paciente que tiene pancitopenia súbita y que no se sabe la causa inicialmente. De acuerdo a la severidad, la aplasia medular se clasifica en leve, moderada y severa. Y lo que permite, o el término que permite clasificar a la aplasia medular en leve, moderada o severa, es el recuento de neutrófilos totales. Se habla de aplasia medular severa cuando los neutrófilos totales son menores a 500 por microlitro, moderada entre 501 y 1000, y leve entre 1000 y 2500. Entonces, la severidad depende del recuento total de neutrófilos.
No es tan frecuente, afortunadamente. La incidencia es 2 casos nuevos por millón de habitantes por año. Entonces, en Cochabamba, cada año va a haber 2 pacientes con aplasia medular. Existen 2 picos de presentación o de incidencia. La mayor incidencia en jóvenes entre 15 y 25 años, es decir, ustedes, o los mayores a 60 años. No existe una predisposición por sexo, puede haber una predisposición similar. ¿Cuáles son las causas que producen aplasia medular? La mayor parte de las aplasias medulares son de tipo idiopático y no se conoce la causa. Cuando se descarta, todas esas otras causas que son las que van a originar daño de la stem cell o de la célula madre totipotencial. Radiación ionizante, los sobrevivientes de las bombas atómicas, los sobrevivientes de Chernobyl, o últimamente los sobrevivientes de la exposición a radiación ionizante de Fukushima, no se han muerto inmediatamente, sino después ha habido un daño de esta radiación esterilizando a la célula madre y produciendo obviamente aplasia medular. Hay algunos agentes virales, especialmente el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el parvovirus B19, el HIV y en algunos casos los virus de hepatitis A, B y C, sobre todo B y C. Los agentes virales, especialmente citomegalovirus, como hemos dicho, son causantes de aplasia medular. Los insecticidas, derivados del benceno, las sales de oro y obviamente la quimioterapia, ¿verdad? Cualquier agente quimioterápico va a producir mielotoxicidad y aplasia medular. Se ha relacionado también con algunos medicamentos como los AINES, anticonvulsivantes y algunos antibióticos. Todavía muchos utilizamos el cloranthinicol. El cloranthinicol es muy buen medicamento, sobre todo para anaerobios, para salmonela, para shigella, pero como efecto secundario de tipo idiosincrático estaba relacionado con un síndrome de aplasia o hipoplasia medular. Entonces, cuando nosotros identificamos una de estas causas como daño de la célula madre totipotencial hematopoyética, hablamos de aplasia medular secundaria. Pero si descartamos todas estas causas y no encontramos una causa que esté originando la hipoplasia medular, vamos a referirnos, ¿sí?, como aplasia medular idiopática, como un fenómeno autoinmune generalmente. ¿Sí? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se produce la hipoplasia medular? Resulta que existe presencia de una clona de linfocitos T, sobre todo de linfocitos T supresores, que produce interferones, sobre todo interferón gamma, que ejerce un efecto inhibidor sobre la stem cell, un efecto de autoinmunidad. Por eso, dentro del tratamiento está más bien la inmunosupresión, con una globulina antitimocito que va a frenar la proliferación de esa clona de timocitos, es decir, de linfocitos T supresores. ¿Sí? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico de un síndrome de falla medular? 1. Si hay anemia, síndrome anémico, y el síndrome anémico se caracteriza por astenia, dinamia, palidez, cefalea, pérdida de apetito, taquicardia, claudicación, etc. El síndrome anémico va a depender mucho de la severidad de la anemia para que se manifieste floridamente un síndrome anémico. Como hay trombocitopenia, y es una trombocitopenia grave, hay manifestaciones hemorrágicas, especialmente a nivel de la piel, con petequias y equimosis. Puede haber epistaxis, puede haber gingimorragia, y en mujeres en fértil-metrorragias. Todo esto secundario a la trombocitopenia. Son pacientes que están inmunosuprimidos por inmunosupresión adaptativa o primaria. Por lo tanto, hay una disminución de neutrófilos, y esto origina fiebre por infecciones oportunistas, especialmente gram negativos y Escherichia coli, y en forma secundaria hongos, y eso se manifiesta como fiebre. Entonces el paciente va a tener pancitopenia y fiebre. ¿Qué encontramos al examen físico? Palidez generalizada, petequias, equimosis, ausencia de adenopatías, porque si tenemos adenopatías no es una aplasia medular. El hecho de que haya adenopatías nos está hablando de una infiltración por algunas células, y la pancitopenia, ¿sí?, o que se acompaña de adenopatías o hepatosplenomegalia, nos hace sospechar más sobre todo un síndrome de falla medular debido a mieloptisis, es decir, ocupación de espacio por una leucemia, por ejemplo. Pero en una aplasia medular no hay adenopatías, no hay hepatosplenomegalia. ¿Qué es lo que encontramos? Miren, púrpura, ¿sí?, equimosis y petequias en todo el cuerpo, ¿sí?, y una púrpura húmeda, es decir, sangrado
a nivel de las encías con púrpura húmeda. En resumen, entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas pueden ser hereditarias y adquiridas. Las causas hereditarias, trastornos citogenéticos, anomalías por fragilidad a nivel del DNA. Esto origina una anemia que se llama anemia de Fanconi. Y adquiridas generalmente son primarias o secundarias. Si son primarias, son de tipo autoinmune y no se conoce la causa. Y las secundarias, radioterapia, infecciones virales, medicamentos. Todo esto impacta sobre los precursores hematopoyéticos, especialmente sobre la célula madre potencial hematopoyética en la médula ósea. Y va a dar origen a una disminución en la proporción de tejido hematopoyético con un síndrome de falla medular y citopenias en sangre periférica. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Si hacemos un hemograma, vamos a encontrar citopenias en las 3 líneas, generalmente pancitopenia. ¿Y cómo corroboramos el diagnóstico si hay una pancitopenia? Siempre que hay bicitopenia o pancitopenia, eso es indicación de una biopsia o aspirado medular. Entonces vamos a ir a hacer un aspirado medular y al microscopio vamos a observar que hay una disminución de la celularidad que es inferior al 25%. Acuérdense, la celularidad de la médula ósea debe ser aproximadamente el 50% frente al tejido graso o al tejido adiposo. Cuando hay una celularidad de menos del 25%, realizar un aspirado y sobre todo una biopsia de médula ósea y el patólogo nos dice hay una hipoplasia medular con menos del 25% del tejido hematopoyético, estamos frente a una aplasia medular. Como les había dicho, ¿sí? Lo que permite establecer el diagnóstico y el pronóstico, sobre todo, de la anemia aplástica es el recuento de neutrófilos. De todas maneras, existen criterios de laboratorio que se llaman criterios de Bruce-Kamita, así se llama, son los criterios, son 4 criterios. Con 3 de esos 4 criterios es el diagnóstico de aplasia medular. Primero, reticulocitos menos de 0.5%. Segundo, plaquetas menos de 20.000. Y tercero, neutrófilos menos de 500, con celularidad inferior al 25% en el aspirado medular. Entonces, si hacemos un aspirado medular y hay celularidad menos del 25%, se acompaña de reticulocitos menos del 0.5%, plaquetas menos de 20.000 y neutrófilos totales menos de 500, esa es una aplasia medular. Ya habíamos dicho, cuando hay menos de 500 neutrófilos totales, a eso se llama aplasia medular severa. Y menos de 200 neutrófilos, aplasia medular muy severa. El hecho de que tengas menos de 500 o menos de 200 neutrófilos es de muy mal pronóstico. La mortalidad de estos pacientes que tienen aplasia medular grave es cerca del 75% una vez hecho el diagnóstico a pesar del tratamiento. Entonces, un síndrome de muy mal pronóstico. Y es lo que se observa, ¿bien? Se hace un aspirado, una biopsia de médula ósea y en la médula es la cortical del hueso y vamos a ver puro tejido adiposo y escasa cantidad de células. Si ustedes ven la relación, aquí el 80% es tejido adiposo y apenas un 20, tal vez un 10% tejido hematopoyético. Entonces, si tienes menos del 5% reticulocitos, menos de 500 neutrófilos totales, y tienes esta figura en la biopsia y tienes menos de 20.000 plaquetas, el diagnóstico es una aplasia medular. En ese momento hacemos una historia clínica. Si no hay historia familiar y el niño, o de cuando eras niño no tienes aplasia medular, difícilmente va a ser congénita. Entonces, tienes que descartar todas las posibles causas. Cloranfenicol, hepatitis, citomegalovirus, medicamentos, radiación ionizante. Si no hay ningún tipo de antecedente, entonces vamos a hablar de aplasia medular primaria o idiopática de tipo autoinmune. Esta es la médula ósea normal. Se dan cuenta, miren, tejido adiposo y prácticamente un 50-60% de tejido hematopoyético. Aplasia medular, menos del 25%. Muy bien. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial del síndrome de falla medular? Si la médula ósea es hipocelular, obviamente se establece el diagnóstico de anemia plástica adquirida o bien anemia plástica congénita, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con los síndromes mielodisplásicos. Si la médula ósea es normal, no hay disminución de la celularidad, puede ser una leucemia, porque la médula ósea va a estar ocupada por células anormales de tipo leucemia, una mielodisplasia, mielofibrosis, hemoglobinuria paroxística nocturna, ojo, es un síndrome diferente, no tienen que confundir con la hemoglobinuria paroxística frigori, cuidado. La hemoglobinuria paroxística frigori hemos dicho que es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos de doble fase térmica. La hemoglobinuria paroxística nocturna tiene otro contexto y es un síndrome donde existe
fallo medular. Osteopetrosis, enfermedades autoinmunes, enfermedad carencial, sobre todo vitamina B12 y ácido fólico que pueden producir pancitopenia, infecciones virales, enfermedades de depósito como la enfermedad de Gaucher o la enfermedad de Niemann-Pick, son anomalías de depósito de esfingolípidos que producen restricción en la producción de precursores hematopoyéticos y pancitopenia. Muy bien, ahora vamos a ver dos algoritmos que son muy importantes. Con que ustedes sepan y fijen estos dos diapositivas, va a ser muy fácil de que puedan entender qué se hace cuando un paciente tiene pancitopenia, porque la manifestación de una aplasia medular es la pancitopenia, pero no es exclusiva de la aplasia medular. La pancitopenia se puede presentar, por ejemplo, en la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, en la anemia megaloblástica, por ejemplo. Se puede presentar en la ocupación de espacio de la médula ósea por una leucemia o una metástasis. Entonces, tenemos dos posibilidades. Siempre exista pancitopenia, definida como deficiencia de 3 series, anemia, leucopenia y trombocitopenia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un aspirado de médula ósea. Muy bien. Entonces tienen que remitir al hematólogo. ¿Qué hacemos nosotros? Un aspirado biopsia de médula ósea. Hay dos posibilidades. Que la médula ósea sea acelular, esto, una médula ósea hipo o acelular, o bien que la médula ósea, si bien hay pancitopenia, tenga esta característica, que tenga una celular normal o aumentada. Vamos a ver cuáles son las causas de una aplasia medular o una médula ósea acelular. Hay 3 posibilidades. La primera posibilidad es que la médula ósea celular sea causada por una mielofibrosis, es decir, en lugar de haber tejido hematopoyético, resulta que hay fibras de colágeno, fibras elásticas y sobre todo fibras de reticulina. Todo esto producida por un factor de crecimiento derivado de las plaquetas. La principal causa de la mielofibrosis se llama metaplasia mieloide o mielofibrosis idiopática. Es un síndrome mieloproliferativo. Vamos a ver mucha fibrosis. Se llama metaplasia mieloide, si ustedes recuerdan, porque si bien la médula ósea está hipocelular y reemplazada por fibras de reticulina, el hígado y el vaso, y excepcionalmente los ganglios linfáticos, pero sobre todo el hígado y el vaso retoman la función embrionaria que era la de producir, ¿sí?, hematopoiesis. Entonces vamos a ver hepatosplenomegalia y vamos a ver hematopoiesis extramedular. Y la hematopoiesis extramedular se conoce como metaplasia mieloide, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si la médula ósea es acelular y no hay mielofibrosis y vemos que no hay sustitución grasa? Porque cuando hay sustitución grasa, vamos de la mano con la aplasia medular. Y la aplasia medular puede ser primaria o idiopática, como les he dicho, o secundaria, medicamentos, químicos, autoinmunes o infecciones. Citomegalovirus, Epstein-Barr, enfermedad autoinmune, lupus, agentes químicos, benceno, medicamentos, cloranfenicol o radiación ionizante. Pero si no hay sustitución grasa, siempre en una médula ósea acelular donde existe pancitopenia, vamos a pensar en, ¿sí?, hemoglobinuria paroxística nocturna. Y ahorita ya ha venido a preguntarme qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, resumiendo, toda pancitopenia hace que nos mandemos al hematólogo y obviamente es indicación de aspirado medular. Si la médula ósea es acelular, le preguntamos al patólogo, ¿tiene mielofibrosis? ¿Tiene filtración grasa? ¿O no tiene nada y es acelular? Si es mielofibrosis, metaplasia mieloide. Si está sustituida con grasa y menos del 25%, aplasia medular. Y si no es ninguna de estas, vamos a pensar en hemoglobinuria paroxística nocturna. Muy bien. Pero ahora va del otro lado. Tenemos pancitopenia, tenemos anemia, leucopenia y trombocitopenia, pero la médula ósea, en lugar de ser acelular, es hipercelular. Entonces tenemos estas posibilidades.
Primero, si la médula ósea es hipercelular, ¿sí? Y hay cambios megaloblásticos, los cambios megaloblásticos, acuérdense, ¿sí? Son alteraciones en la maduración nucleocitoplasmática. Si hay deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, a eso se llama anemia megaloblástica. Entonces, la anemia megaloblástica puede producir pancytopenia, pero con una médula ósea hipercelular con megaloblastosis y deficiencia de folio o B12. Si hay alteraciones neurológicas concomitantes, B12. ¿Sí? Alteraciones sensitivas y propioceptivas. Si no hay eso, deficiencia de ácido fólico. Pero también puede verse cambios megaloblásticos por alteraciones de maduración. Y hablamos en este caso de las mielodisplasias, o los síndromes mielodisplásicos, ¿verdad? Síndromes mielodisplásicos. Y los síndromes mielodisplásicos, eso vamos a llevar mañana, pueden ser primarios o secundarios. Son alteraciones clonales donde hay alteraciones en la maduración con megaloblastosis. Pueden ser primarios o secundarios, quimioterapia, radioterapia u otros medicamentos. Pero si no hay megaloblastosis, vamos a ver, una posibilidad es que haya células normales, que la médula ósea sea hipercelular, pero no hay alteraciones en la celularidad. Y tenemos dos posibilidades: el hiperesplenismo, que produce pancytopenia por esplenomegalia, o bien fenómenos autoinmunes como el lupus eritematoso, que produce médula ósea hipercelular con celularidad normal, y el problema es periférico y origina pancytopenia. Si en la médula ósea no se ve megaloblastosis y se ven células anormales, tenemos dos posibilidades: que la médula ósea hipercelular esté infiltrada por una leucemia o una neoplasia hematológica. Entonces, aquí tenemos leucemias agudas, leucemias crónicas, el mieloma múltiple y la infiltración por linfomas no Hodgkin y enfermedad de Hodgkin. Pero también podemos ver una médula ósea con metástasis o mieloptisis de células de los carcinomas. Y podemos ver carcinomas de pulmón, carcinoma gástrico, mama, colon, vías biliares. Tres son los principales órganos que metastatizan a la médula ósea: mama, próstata y tiroides. Menos frecuentemente pulmón y gastrointestinales. Entonces, no se van a olvidar: pancytopenia, aspiromedular. Dos posibilidades: médula ósea acelular o médula ósea hipercelular. Si la médula ósea es acelular, mielofibrosis, aplasia medular, hemoglobina nocturna. Pero si la médula ósea es hipercelular, anemia megaloblástica o síndromes mielodisplásicos, hiperesplenismo causa inmune cuando no hay alteración en la propia médula, o que la médula tenga mieloptisis. Y la mieloptisis puede ser por células neoplásicas hematológicas o por células neoplásicas no hematológicas. Con esto hemos hecho el diagnóstico diferencial y cómo se debe estudiar un paciente que viene a la consulta con pancytopenia. Muy bien, hablaremos del tratamiento. Estamos con una aplasia medular. Les había dicho que fisiopatológicamente la aplasia medular es un síndrome caracterizado por un fenómeno autoinmune por proliferación de linfocitos T supresores. Por lo tanto, ¿sí?, el tratamiento es con agentes inmunosupresores. Uno se rasca la cabeza y dice: pero si está inmunosuprimido, ¿le vas a dar inmunosupresor? Sí, aunque la causa de la aplasia medular idiopática es la propia inmunosupresión. Ciclosporina es un medicamento que va a actuar sobre la producción de citoquinas inhibidoras. Globulina antitimocito, que puede ser de caballo o de conejo, que es una inmunoglobulina que va a inhibir la proliferación de linfocitos T supresores. O podemos darle ciclofosfamida. Damos andrógenos. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado por qué los varones tenemos mayor cantidad de glóbulos blancos y sobre todo hemoglobina? Porque tenemos andrógenos. Antes del advenimiento, por ejemplo, de estos medicamentos, un estimulante de la médula ósea eran los andrógenos. Y dentro de los andrógenos tenemos el danazol. Podemos dar factores estimulantes de colonias de granulocito macrófago que tratan de inducir maduración de la serie granulocítica. Pero el tratamiento curativo, sobre todo en pacientes jóvenes, es el trasplante alogénico de médula ósea. Es decir, reemplazar a la stem cell dañada, ¿sí?, por una stem cell sana, proveída de un donador histoidéntico relacionado o no relacionado. Mientras tanto, como el paciente tiene una trombocitopenia, tenemos que darle terapia transfusional con concentrados de plaquetas, con paquetes globulares. Si tiene infecciones intercurrentes, vamos a darle antibióticos y antivirales, ¿sí? Entonces, lastimosamente, no es
la mejor enfermedad. Generalmente, hemos dicho, cuando hay una aplasia medular grave o muy grave, el porcentaje de mortalidad se acerca al 75%, incluso con tratamiento. Muy bien, ahora nos vamos a referir a otra patología muy similar a la aplasia medular, pero con algunas diferencias, sobre todo una diferencia que es, como está ahí en amarillo, una anemia hemolítica. Es una anemia hemolítica intracorpuscular, porque el defecto está en el glóbulo rojo, pero es adquirida, no es congénita, porque no se sabe por qué se produce una mutación adquirida en un gen que codifica una proteína que protege al glóbulo rojo de la acción lítica del complemento. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Y se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, porque es una anemia hemolítica, por eso intravascular, por eso se produce hemoglobinuria. Y se producen paroxismos en la noche, porque se ha visto que uno de los gatillantes de crisis hemolítica es la disminución, sobre todo en la noche, del pH, por aumento de la concentración de dióxido de carbono en la noche. La hemoglobinuria paroxística nocturna, o enfermedad Machieri, así se llama, es consecuencia de la expansión de una clona. Es una clona no maligna, pero sí, estas clonas de células progenitores tienen un gen adquirido. Este gen es producto de una mutación somática en este gen que se llama gen PIGA. Esta mutación se localiza en el cromosoma X, en la banda 22 del brazo corto, del cromosoma X. Y este gen está implicado en la síntesis de un complejo proteico de la membrana del glóbulo rojo o de la membrana del stem cell, que se llama glicosilfosfatidilinositol, GPI. Esta proteína es indispensable. ¿Para qué? Para que la membrana y sobre todo el glóbulo rojo, las células que tienen glicosilfosfatidilinositol, puedan protegerse de la acción lítica del complemento plasmático. La mutación del gen PIGA no solamente está en el glóbulo rojo, sino está a nivel de la célula madre. Y eso va a originar variantes de presentación clínica. Una de las variantes es la aplasia medular. Entonces, para la aplasia medular tenemos nosotros que hacer el diagnóstico diferencial con una hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una enfermedad rara, clonal y adquirida. La prevalencia entre 7.8 a 15 es más prevalente que la aplasia medular. La mediana de presentación, 33 años. Y tampoco hay diferencia entre sexos. ¿Por qué se produce la hemoglobinuria paroxística nocturna? Ya les había dicho, por pérdida, debido a esa mutación, de dos proteínas de anclaje de glicosilfosfatidilinositol. Las dos proteínas son la C55 y C59, la proteína DAF y la proteína MIR. La proteína DAF inhibe la actividad de las enzimas TC3 y C5 convertasas, de manera que la disminución en la expresión de C55 implica un incremento de la fracción C3b del complemento cuando se activa este. Y eso va a producir una acción lítica directa sobre la célula que no tiene la proteína DAF o C55. La proteína MIR C59 evita la incorporación del CD9 al complejo C5b8. Por lo tanto, evita la formación de complejos de ataque de membrana, inhibiendo la fase tardía de escala del complemento. ¿Qué va a pasar si no hay esto? Lo que va a hacer es que se va a activar el complemento y producir una crisis hemolítica en todas las, no solamente en los glóbulos rojos, sino a nivel de la célula madre, y eso va a originar un fenómeno de pancitopenia y síndrome de falla medular. ¿Sí? Por lo tanto, la mutación del gen PIGA es condición necesaria para el desarrollo de hemoglobinuria paroxística nocturna. Y se necesita que se expanda esa clona, ese grupito de células que tiene esa mutación empieza a proliferar, y las células hija tienen herencia, o sea, tienen también deficiencia en glicosilfosfatidilinositol. Y eso al final produce un síndrome de daño medular por represión de la hematopoiesis. ¿Cuál es la clínica de la hemoglobinuria paroxística nocturna? Es muy variable. Las principales manifestaciones clínicas dependen de tres situaciones. O se presenta como anemia hemolítica, con un síndrome hemolítico, anemia, bilirrubina indirecta aumentada, reticulocitos aumentados, ¿sí? O como insuficiencia medular con pancitopenia, con fiebre, con anemia y con trombocitopenia y sangrado. O, excepcionalmente, en formas raras, se puede presentar con trombosis no explicable, sobre todo trombosis venosa o arterial, pero trombosis venosa en sitios no frecuentes. ¿Sí? Por ejemplo, una trombosis de vena suprahepática, eso es síndrome de Buchiari. Cuando tenemos la presentación hemolítica, obviamente se presenta con crisis de hemólisis intravascular.
Eso debido a que cualquier situación que activa el complemento produce daño de la membrana y hemólisis intravascular, porque acuérdense, CD5 y 55 de CD59 protegen a la membrana del glóbulo rojo de la acción lítica del complemento activado. La hemoglobina paroxística nocturna generalmente es crónica, pero viene con periodos de exacerbación, ¿sí?, o agudización paroxística, con orinas oscuras. Por eso hemoglobinuria, porque es una hemólisis intravascular, ¿sí? Y obviamente se presenta el síndrome anémico. La intensidad de la hemólisis depende del tamaño de la clona, o sea, cuanto más grande la clona, la crisis hemolítica va a ser más intensa, ¿sí? Existen diferentes tipos de células de hemoglobina paroxística nocturna de deficiencia de glicosilfosfatidinoinositol. Las células tipo 2 y las de tipo 3. Las de tipo 2 tienen deficiencia moderada de glicosilfosfatidinoinositol. En cambio, las de tipo 3 tienen células totalmente desprovistas de ese anclaje de glicosilfosfatidinoinositol. ¿Sí? La segunda forma de presentación de hemoglobina paroxística nocturna es un síndrome de insuficiencia medular, como si fuese una aplasia medular, ¿sí? Por eso decimos que la hemoglobina paroxística nocturna y la aplasia medular están frecuentemente relacionadas. Un 20% de los pacientes con aplasia medular presentan un clon de hemoglobina paroxística nocturna, o sea, un grupo de células que son las responsables de que exista insuficiencia medular o aplasia medular. Por eso, en todo paciente que tiene aplasia medular debemos siempre descartar la posibilidad de hemoglobina paroxística nocturna. Cuando hay pancitopenia, aumenta el riesgo de infecciones por neutropenia y de hemorragias por trombocitopenia. La tercera presentación es la trombosis, ¿verdad? Entonces, decimos, se presenta como hemólisis. Estamos hablando de hemoglobina paroxística nocturna. Se presenta como hipoplasia y síndrome de falla medular o como trombosis. Y cuando se presenta como trombosis, la principal causa de mortalidad y morbilidad. Generalmente la trombosis corresponde al sitio venoso. Son recurrentes y se localizan en sitios poco usuales, por ejemplo, venas suprahepáticas, o generan un síndrome que se llama síndrome de Buchiari, o de las venas espínicas cerebrales, mesentéricas, renales o la vena cava inferior. También puede verse aumento de las trombosis arteriales, pero principalmente trombosis venosa, ¿sí? Por lo tanto, uno de los estados de trombofilia que predisponen el fenómeno trombótico es la hemoglobinuria paroxística nocturna, y no se conoce la causa. Probablemente son micropartículas circulantes en sangre periférica que activan, ¿sí?, o producen desbalance entre factores pro y anticoagulantes. Muchas veces cuando hay fenómeno trombótico y aunque haya trombocitopenia, la decisión es anticoagular, porque el paciente tiene trombosis. Si no anticoagulas, va a tener progresión de la trombosis. El síndrome de Buchiari es la trombosis, que hay un trombo a nivel de las venas suprahepáticas. ¿Cuál es la clínica de hemoglobina paroxística nocturna? Depende de lo que predomine. Si una clona hemolítica, si una clona plástica o si una clona que produzca trombofilia. Entonces, la clínica, hemoglobinuria, anemia, puede haber esplenomegalia, fatiga, dolor abdominal, síndrome anémico. ¿Sí? Síndrome anémico. En algunos casos, ¿sí?, hipertensión portal por trombosis de las venas suprahepáticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Siempre que exista hipoplasia medular, hay que sospechar de hemoglobina paroxística nocturna. ¿Y cómo se presenta? Como una hemólisis no inmunológica, CUMS negativo, pero que se acompaña de piscitopenia o pancitopenia con tendencia trombótica. ¿Qué laboratorios pedimos? Un hemograma para ver y corroborar las citopenias. Y pruebas de hemólisis, aptoglobina baja, porque es una hemólisis intravascular, reticulosis aumentada, bilirrubina indirecta aumentada. El CUMS directo es negativo, es la característica de las aplasias medulares adquiridas no inmunológicas. Y una situación que es interesante, cuando se mide la fosfatasa alcalina granulocítica en estas series, es decir, los neutrófilos de las series granulocíticas, la fosfatasa alcalina granulocitaria siempre va a estar disminuida. Es una enzima intraeritrocitaria, ¿sí?, que se llama factor, ¿cómo se llama? Fosfatasa alcalina granulocítica. El diagnóstico se comprueba con un test que se llama test de Ham y test de sacarosa, que mide la sensibilidad de los glóbulos rojos frente a la actividad del complemento de un medio ácido. Se acidifica el medio, se pone una gota de glóbulos rojos y luego se activa el complemento. ¿Sí? Muy bien. El diagnóstico se hace por citometría de flujo, detectando la deficiencia de estas proteínas, de la proteína TAF y de la proteína MIL.
La citometría de flujo no solamente permite evaluar la deficiencia de estas proteínas de los glóbulos rojos, porque es una alteración clonal, y hacen los tipo 1 y tipo 2 presentes en los glóbulos rojos, en las plaquetas neutrófilos monocitos, pero sobre todo en la célula madre pluripotencial hematopoyética. La citometría de flujo entonces se utiliza, ya hemos dicho, no es más confrontar anticuerpos, en este caso anticuerpos anti-CD55 y CD59, frente a las plaquetas o frente a cualquier célula. Nosotros tenemos proteínas raras, o sea, nosotros sanos tenemos proteína MIR y proteína DAF, CD55 y CD59, pero estos pacientes tienen una deficiencia y se puede estudiar sus neutrófilos, monocitos y eritrocitos, sí, en una citometría de flujo. Cuando hay hemoglobina paroxística nocturna, si bien es un trastorno benigno, el problema es que no es tan bueno. Los pacientes viven entre 10 y 15 años y fallecen después por varias situaciones. Pueden fallecer por trombosis, pueden fallecer por hemorragias, pueden fallecer por un síndrome anémico y con un infarto. Las crisis hemolíticas marcan la evolución de la enfermedad. Hay varias situaciones que pueden desencadenar activación del complemento, cirugías, esfuerzo físico, vacunaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el 35% del mayor riesgo de mortalidad está dado por la fenómeno trombótico, por las trombosis. ¿Sí? En un 10% de los pacientes que tienen hemoglobina paroxística nocturna hay transformación de la clona hacia una clona mielodisplásica. Y un 5% de los pacientes que tienen aplasia medular se puede presentar y se puede desarrollar una leucemia mieloblástica aguda secundaria. Entonces, no es tan benigna, ¿no? La hemoglobina, pues, si bien es un trastorno adquirido intracorpuscular, puede degenerar en un síndrome mielodisplásico o peor todavía, en una leucemia mieloblástica aguda secundaria. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento no es curativo, salvo que se trasplante, y generalmente, sí, depende de la gravedad y del cuadro clínico. Transfusiones, corticoides, andrógenos tratando de estimular la médula ósea, presentos de hierro y ácido fólico, eritropoyetina, puede hacerse esplenectomía, pero sobre todo trasplante halogénico. Transfusiones cuando hay anemia, corticoides que actúan sobre todo en las crisis agudas, reduciendo la severidad y duración de las mismas. No se conoce el mecanismo por el cual los corticoides pueden mejorar la crisis hemolítica. Porque recordemos, no es una anemia hemolítica autoinmune, donde tienes que utilizar corticoides. Generalmente el uso es empírico. Podemos utilizar andrógenos, elementos de hierro y ácido fólico, eritropoyetina, inmunosupresores. La esplenectomía en algún momento se recomienda, pero actualmente no se recomienda. Si el paciente tiene fenómenos trombóticos asociados a anticoagulación, como warfarina o acenofumarol, ¿sí? Y el tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea, es decir, la terapia mieloablativa que puede retirar el Crohn patológico de hemoglobina paroxística nocturna. Obviamente el trasplante halogénico es de alto riesgo, ¿sí? Está indicado en la insuficiencia o aplasia medular en pacientes con complicaciones mayores, enfermedad tromboembólica recurrente que compromete el pronóstico vital y anemias con requerimiento transfusional importante. Se ha hablado mucho de un nuevo medicamento que se llama eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal que actúa específicamente contra la proteína C5, ¿sí? Impidiendo su excesión a C5b, impide la formación de C5b9, ¿no? Por lo tanto, disminuye el riesgo de que al activarse el complemento, ¿sí?, se produzca una crisis hemolítica. La seguridad y eficacia de eculizumab está siendo respaldada con varios ensayos clínicos. Estos son los ensayos clínicos que se han hecho con este medicamento. Muy bien. Entonces, no se olviden, síndrome de falla medular implica o anemia plástica como tal, primaria o secundaria, o congénita, o hemoglobinuria paroxística nocturna. La diferencia, en la hemoglobina paroxística nocturna hay hipoplasia médula ósea, pero no está infiltrada y no está rodeada de fibras de reticulina, ¿sí? No está, en el caso de una hemoglobina paroxística nocturna, se ve que hay deficiencia por mielidad que se identifica por citometría de flujo. En el caso de aplasia medular, obviamente,
la médula está vacía con menos del 25% de célula de cáncer. Muy bien, preguntas. ¿Se han dormido? ¿O han entendido todo o no han entendido nada? ¿Qué dices, Yamilet? ¿Se entendió, doctor? Bueno, espero que sí. Muy bien, chicos. Mañana nos vemos. Mañana vamos a hablar sobre mielodisplasias. Ya vamos a entrar a la parte maligna de la hematología, ¿no? Muy bien. Vamos a ver mielodisplasias el día de mañana. Hasta mañana. Buenas noches.